Continuamos en este programa de Soria en Serio de hoy jueves hablando de actualidad y como la actualidad manda y nos deja noticias muy interesantes, vamos a referirnos a una de ellas que conocíamos durante las últimas horas y es que la Diputación ha aprobado 269 actividades culturales para los pueblos y las asociaciones de la provincia. Unas actividades en las que queremos profundizar, queremos conocer también los objetivos de esta aprobación o de estas aprobaciones múltiples y conocer todos sus detalles de la mano de su diputado de ramo, él es Enrique Rubio. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Hola, buenas noches. Gracias a vosotros por invitarme para venir a explicar estas cosas que se van a hacer en la provincia. No es Diputación, son los ayuntamientos y las asociaciones quienes con su voluntad y su ánimo impulsan la cultura de la provincia. ¿Cómo ha sido este proceso, Enrique? Es decir, ¿por dónde comenzaron la petición de estas actividades? Bueno, este proceso es un proceso que tenemos habitualmente en Diputación, es un proceso por el cual tanto asociaciones como ayuntamientos piden unas ayudas para realizar actividades culturales a lo largo del año. Van presentando sus diferentes propuestas e intentamos ajustarnos al presupuesto que tenemos, que por desgracia es limitado, pero dar cabida a todas estas actividades apoyándolos en algún modo desde Diputación. Hay varias líneas, está la línea de ayuntamientos que decíamos, la línea de asociaciones y luego hay una línea de actividades extraordinarias que son para esas actividades con carácter único en el año, que tienen alguna singularidad especial y que no tienen o tienen, o sea, es que pueden ser las dos cosas, pueden ser actividades que tienen intención de prolongarse en el tiempo pero que necesitan un empujoncito o actividades que van a ser solamente en un momento puntual como pueda ser un centenario. ¿Los ayuntamientos y las asociaciones en este caso son los que se ponen en contacto con la Diputación o cómo sería? Sí, nosotros lanzamos una convocatoria para que ayuntamientos y asociaciones nos presenten sus diferentes propuestas. Presentan sus propuestas, se estudian todas las propuestas y casi todas, te digo casi todas, el 90% tienen cabida. Hay alguna que desgraciadamente no cumple con las bases que se presentan y no pueden acceder a este tipo de subvenciones, pero casi todas tienen cabidas y casi todas en mayor o menor medida son apoyadas. Intentamos que sea de una manera ecuánime porque creemos que todos los pueblos, todos los rincones de la provincia es necesario realizar actividades culturales. Es necesario, tienen que dinamizar la vida cultural porque al final el dinamizar la vida cultural en los pueblos es mantenerlos vivos. Cuando hablamos de fijar población, de mantener a la gente en los pueblos, también este es un buen revulsivo. Evidentemente la cultura es un revulsivo para mantener a la gente en los pueblos. No podemos mantener un pueblo sin cultura porque uno de los principales alimentos que tiene la sociedad es ese, la cultura. Es el hacernos sentir bien a través de las propuestas estéticas, escénicas o diferentes propuestas culturales que hay. Imagino que todas estas actividades tendrían su parón también durante la pandemia, es algo de lo que siempre hablamos, de la pandemia desgraciadamente ha estado ahí y nos ha marcado y ahora hay más ganas que nunca de volver a celebrarlas, aunque algunas quizás se adaptasen a las nuevas tecnologías. Bueno, pues sí, es cierto, muchas de estas actividades y muchas asociaciones renunciaron el año de la pandemia a realizarlas porque era inviable, no se podía, no podíamos tener contacto entre personas y ahora hemos vuelto otra vez a hacerlo. En ese periodo tuvimos que sacar un as de la manga y decir vamos a sacar lo que sea porque lo primero necesitaban tanto las personas, tanto los habitantes de la provincia de Soria como los diferentes agentes culturales, los diferentes actores, actrices, músicos, necesitaban tener unos ciertos ingresos, era parar y sin esos ingresos no podían tener una continuidad para que ahora cuando volvemos 2 años después, sigan habiendo mantenido toda esa trama cultural que había en la provincia, que por cierto yo estoy encantado porque es espectacular. A veces infravaloramos lo que tenemos en Soria. ¿O es desconocimiento de la gente que está fuera, sobre todo? Bueno, infravalorar yo no diría que esa es la palabra. A veces es muy difícil lanzar propuestas escénicas en Soria y que tengan la repercusión suficiente como para poder salir de aquí. Soria tiene muy pocos escenarios, Soria tiene muy pocos lugares donde lanzar estas propuestas escénicas y hay propuestas escénicas, te lo puedo asegurar, de muchísima calidad. Te hablaría de actores, de actrices, de músicos, de gente de literatura y me olvidaría de muchos, con lo cual no te voy a decir ninguno, sino que animo a todos los espectadores que están viéndonos que vayan a ver actividades sorianas porque creo que los creadores que tenemos en la provincia dan para mucho. Soria es una provincia que da para pensar mucho. Tiene ese tiempo de silencio que es fantástico y ese tiempo de silencio genera unas propuestas escénicas fantásticas. Hablábamos antes de los objetivos de todas estas actividades, de esa dinamización de la provincia, de la fijación de población.
Actividades que imagino que también muchas de ellas estén destinadas, o bueno, el conjunto de ellas, unas a los más pequeños de la casa, otras a los más mayores. Mira, van para todos los públicos. Por suerte los ayuntamientos tienen esa sensibilidad de ver cuáles son las necesidades de sus pueblos y estas actividades van para todos los públicos. Y luego también es muy interesante la labor que hacen las asociaciones. Date cuenta que hay muchos pueblecitos de la provincia donde quedan 6, 7, 10, 15 personas, muy poca gente. Pero hay gente que siguen perteneciendo a los pueblos. Por desgracia no pueden estar empadronados allí, pero siguen dinamizando los pueblos, siguen viniendo en verano, siguen viniendo en fiestas, siguen viniendo en fines de semana y traen muchas propuestas y traen iniciativa. Traen esa iniciativa de venir a su casa y querer que el pueblo siga vivo. Aprovechamos esa inercia, toda la provincia aprovecha esa inercia y se establecen muchas actividades culturales gracias a ellos. Hablamos de las asociaciones a las que en este caso se les han destinado 129.000 euros, que imagino que los reciban con alegría para poder llevar a cabo estas labores y estas que al fin y al cabo son una labor social también. Evidentemente que es una labor social. Yo creo que sin ellos nosotros no seríamos nada y ellos sin el apoyo de Diputación les costaría mucho más hacer las cosas. No digo que no serían capaces de hacerla porque estoy convencido de que todas las asociaciones que tenemos en la provincia serían capaces de sacar los proyectos que tienen adelante porque en realidad aman sus pueblos de verdad. Hablamos también de los ayuntamientos, que muchas veces nos olvidamos porque las asociaciones son muy importantes, pero los ayuntamientos también están siempre ahí al pie del cañón, sí, luchando por esas identidades propias que tenemos en la provincia, en las distintas comarcas, que la hacen tan, tan única y especial. Sí, como tú sabes, como has podido comprobar, Soria es un lugar singular. Soria es un lugar muy diferente y un lugar con sus propias características y estos ayuntamientos evidentemente son quienes mejor conocen el terreno. Estos ayuntamientos proponen una serie de actividades culturales a lo largo del año, a veces están ligadas en la época estival, muchas de ellas están ligadas en la época estival, por ello, entre otras cosas, es ahora el momento en el que tienen salida estas subvenciones para dar cabida a todas las propuestas que hay en esa época estival. Pero no solamente es en la época estival, cuando suceden fiestas en los pueblos, cuando hay gente, cuando hay más vida en los pueblos, cuando tienen lugar estas actividades, sino que es a lo largo de todo el año cuando tienen lugar, para lo que decimos, para que la gente que vive en los pueblos sigan sintiéndose orgullosos de vivir en los pueblos y vean cubiertas sus necesidades. Es muy fácil cuando estamos en un pueblo salir a la ciudad y poder ver propuestas culturales que son muy buenas las que tenemos en Soria Capital, pero tener también nuestras propuestas en los pueblos es fantástico. A la hora de conceder estas ayudas, ¿se sigue algún tipo de criterio? Es decir, ¿hay alguna que puede ser rechazada si no cumple unos requisitos necesarios? Evidentemente tienen que cumplir unos requisitos necesarios y son los técnicos del Departamento de Cultura, a quienes desde aquí agradezco su labor porque es una labor encomiable la que hacen, quienes estudian en particular cada uno de los casos y quienes asignan la cantidad que tiene cada uno de los casos. Creo que es una labor de técnicos, que ellos tienen que hacer esta labor y para ser ecuánimes son las mismas personas que lo hacen en otras ocasiones. Comenzamos hablando de alguna de estas propuestas interesantes, como por ejemplo el convenio con la Asociación Retógenes, que realiza una labor muy importante, conocida por todos aquí en nuestra provincia, sobre todo promocionando esa historia militar, que bueno, pues en provincias como la nuestra tiene que ser fundamental. Pues sí, mira, esta Asociación Retógenes es una asociación que al final vienen por amor a la tierra, no son descendientes de la tierra, sí que son vinculados con la provincia de Soria, están vinculados con la localidad de Navaleno, de manera, puntual venían en vacaciones y definitivamente se han quedado aquí. De hecho, han tenido a bien nombrar a la asociación como Retógenes, con el caudillo numantino y darle esa relevancia dentro del mundo militar y dentro de toda la cultura militar que tienen allí guardada. No es un museo de armas, ni mucho menos, es un museo de trajes, de indumentaria, donde hay banderas, donde hay todo tipo de utensilios y tienen un fondo. Yo de verdad que las veces que lo he visitado me he quedado sorprendido en cada una de las visitas que he hecho. Es muy buena labor y lo que creemos que es necesario es que esté abierto, que sea visitable, que sea un recurso más de la provincia, porque sí que es cierto que es singular. No lo hay en otros lugares, aquí lo tenemos esa suerte de tenerlo y hay que hacerle un apoyo desde la institución de la Diputación para que se mantenga y sea capaz de andar por sí mismo en un tiempo relativamente breve. ¿La gente, los visitantes, se imaginan que tenemos un museo de estas características aquí en la provincia? Yo creo que los visitantes no se imaginan lo que es la provincia de Soria.
lo bueno que tiene es que sorprende. Cuando vienen los visitantes, vienen a buscar unas cosas, encuentran otras y lo que acaban es sorprendidos siempre. Encontrar este museo, como te voy a decir, encontrar también centros como Medina Celi de Arte, centros como la Fundación Vicente Marín, centros como el CEINCE, no lo espera la gente, son cosas que no esperan, dicen, pero ¿cómo esto está aquí? Digo, porque esto tiene que estar aquí, esto tiene que estar en Soria, nosotros tenemos que intentar defender que esto esté en Soria. Y los encontramos además en las distintas comarcas, repartidos por toda la provincia. Sí, están en las diferentes comarcas, está cada uno en un sitio y al final van buscando esa diferencia, ese punto distinto que da Soria, y la mayor parte de la gente, sí que es cierto, son gente que está vinculada a la provincia, son o nacidos en la provincia o gente muy vinculada a la provincia, como estamos hablando en este mismo caso de la Asociación Retógenes. ¿Podría replicarse este modelo en el futuro? ¿Podría haber más asociaciones como Retógenes que creasen diferentes aspectos, ya como opinión personal casi? Pues mira, como opinión personal te voy a decir que sería imposible, pero como opinión personal mía te digo que va a pasar seguro, porque siempre hay gente en la provincia de Soria que tenemos esa singularidad y aquí se puede albergar. Más proyectos interesantes que nos han llamado la atención, por ejemplo, el proyecto Ánimas, muy llamativo, destinado además a un fin muy especial con los escolares, que son ese relevo generacional al que tenemos que tener siempre muy en cuenta. Pues sí, es el relevo generacional el que tenemos que cuidar y mimar para que sigan siendo sorianos, sigan identificando las particularidades sorianas de las que tanto hablamos y puedan ellos mantenerlas. Entonces, sí hay un elemento muy importante en la provincia de Soria, que es la figura de Gustavo Adolfo Bécquer, que hizo guardar muchas de estas tradiciones, las cambió en cierto modo, pero yo creo que todas las tradiciones se crean, no existen de siempre, entonces hay que crearlas y amoldarlas a nuestras necesidades. Tenemos una tradición celtíbera en la provincia de Soria que nos hace que el vínculo de las ánimas con lo más ancestral que tenemos, que puede ser el Samaín de Garray, que se celebra, tenga una conexión y no necesitemos de figuras externas como el Halloween, que con ello no digo que no esté bien celebrarlo, que me parece fantástico que se celebre, pero creo que hay otras cosas que tenemos en la provincia de Soria, otras particularidades que tenemos en la provincia de Soria, esos elementos que nos diferencian, que nos hacen singulares y que tenemos que potenciar. Se potencia desde los alumnos, desde el alumnado, se van a hacer actividades dentro de los centros de la provincia de Soria, dentro de los diferentes CRAs de la provincia de Soria se va a hacer, pero nuestra intención no es que se quede ahí, es que el trabajo que se hace son unas unidades didácticas para alumnos. Este trabajo que se hace puede ir también enfocado a estudiantes de la capital, a alumnos de Soria capital, y que puede ir también a alumnos de cualquier lugar de España. Cualquiera que quiera adentrarse dentro de este mundo, de todos esos rituales en torno a las ánimas, en torno a los rituales funerarios, creo que pueden tener una buena base para conocerlos. ¿Cuál sería el objetivo en los centros docentes, en estos CRAs que hay en la provincia? Mira, el objetivo de los centros docentes es lo que hablamos, que ellos se sigan sintiendo orgullosos de lo que son y de dónde viven. Porque hay muchos elementos externos, quizá por lo masificada que están otras áreas, que nos callan, que hacen que nuestras tradiciones queden un poco más en segundo plano. Y yo creo que esas tradiciones tengan una relevancia, que vean la importancia de mantener en la provincia de Soria a través de una tradición, pero que se puede extender a muchas otras más. Quizá en la provincia, no sé, yo pregunto, porque puede ser una apreciación personal, quizá en la provincia somos, la gente que vive en la provincia, los niños que estudian en los colegios rurales son más conscientes de las tradiciones populares, de toda esa herencia que nos va quedando. A lo mejor el ruido de las ciudades apaga esas voces de la tradición. Probablemente el ruido de las ciudades, esa masa acabe acallando las particularidades y las singularidades. En los pueblos, al final, cualquier tradición que se mantiene es cercana, porque o es tu abuelo, o es tu padre, o es tu vecino de enfrente quien la sigue manteniendo. Y hace que sea más cercano y, en cierto modo, nos vemos comprometidos a mantenerlas nosotros, porque si no las mantuviéramos nosotros, se acabarían. Nos sentimos con esa responsabilidad. ¿Cuándo comenzaría este proyecto Ánimas? ¿Cuándo se desarrollaría? ¿Cuándo podríamos ya ver sus frutos? Bueno, pues este proyecto de las ánimas evidentemente tiene que ser en torno a la Noche de Ánimas. Nosotros lo que queremos hacer es que los niños lleguen con ese conocimiento sobre la Noche de Ánimas adquirido en los meses anteriores, por cómo es el calendario escolar,
tenemos que ir al mes de octubre para realizarlo, durante el mes de octubre en los colegios, y después que conozcan ya un poquito más esa tradición de ánimas, esa tradición en torno a los rituales funerarios, en torno a la muerte en la provincia de Soria, que lo conozcan en el momento dado, que cuando escuchen la leyenda de Bécquer sepan de qué están hablando también. Hablábamos antes del importante papel de las asociaciones y en este caso la Asociación de Amigos de las Ánimas tiene un papel fundamental también. Sí, la Asociación de los Amigos de las Ánimas tiene un papel fundamental, pero también tiene un papel fundamental que pueblecitos tan pequeños como Tajueco sigan aguardando el cántico de las ánimas, sigan teniéndolo todos los años y sigan haciéndolo con esa intimidad y esa esencia que lo siguen haciendo ellos. Le iba a pedir, no sé, por si le apetecía mojarse, una tradición de ánimas que le guste especialmente. No sé si puede... Pues, es muy arriesgado a lo mejor mojarse, ¿no? Hay pues muchas. Es muy arriesgado, pero evidentemente yo me quedo con la de Tajueco simplemente por cercanía. Yo vivo en Berlanga de Duero, Tajueco está muy cerquita, lo conozco desde que era muy niño esta tradición y ya te digo, me parece una tradición, quizá por la singularidad de la tradición y por la singularidad del pueblo, por lo pequeño del pueblo y por cómo la mantienen, la esencia con la que la mantienen, a mí me parece fantástico. ¿Cómo es posible que una tradición de estas características se mantenga? Porque hablábamos de que muchas veces las tradiciones se crean en ciertos momentos, pero luego hay que mantenerlas para que se conviertan en tradición. Pues eso es lo que te decía, estando orgullosos de nuestros pueblos, yo estando orgulloso de lo que hacemos. Al final todas estas tradiciones se basan en una fiesta, se basan en un momento puntual, pero se mantienen porque son potentes, porque tienen esencia, tienen fuerza. Y ya te digo, vuelvo otra vez a hablarte de la de Tajueco, tiene fuerza como para hacerlo, incluso viviendo poca gente en el pueblo, yo creo que no se va a extinguir nunca. Hablamos también de la importancia de la adquisición, en este caso, de publicaciones, que es algo que también engloba estas actividades culturales y en esas publicaciones en muchas ocasiones se recogen también tradiciones como estas y se les da difusión. Claro, en esas publicaciones se recogen muchas tradiciones, se recogen muchos estudios de la provincia de Soria. Al final hay dos tipos de adquisición de libros por parte de Diputación. Una es la coedición, el modelo coedición. Son libros, son publicaciones que tienen un interés muy especial para la provincia de Soria, son estudios, son tesis doctorales, la verdad es que profundizan mucho en conocimientos particulares de la provincia de Soria y otros son publicaciones de sorianos. Al final una publicación de sorianos o relacionadas con la provincia de Soria sí que tienen que darse a conocer para el resto de personas, para que todos podamos tenerlas, conocer, ser un poquito más conscientes de lo que somos. Te hablaría de publicaciones de las que hacemos, te puedo hablar, hay una de las que hacemos, no miento, de las que hacen los autores y nosotros entramos en la coedición, como puede ser los procesos inquisitoriales en la zona de Caracena-Tiermes. De ahí se saca muchísima información para libros después, y en este caso no bebe de esas fuentes, pero es un libro muy parecido porque también habla en procesos inquisitoriales, habla de la tradición judía, de los judeoconversos en la provincia de Soria, como puede ser un libro que hay ahora mismo de Almazán, en el cual se recogen las recetas que hacían los judíos y por las cuales eran juzgados. De esas recetas también aparecen en este libro que te hablo de la comarca de Caracena-Tiermes. Pero también nos podemos ir mucho más atrás. Nos podemos ir atrás con un libro de Eduardo Alfaro, En Tierras Altas. Es un arqueólogo que, bueno, entre otras cosas ha descubierto algo que a lo mejor no tiene ninguna relevancia, pero para mí sí. Que empiecen las primeras palabras escritas en euskera en la provincia de Soria es muy importante. Es una exposición que ha dado vuelta por el País Vasco, ha estado en San Telmo, ha estado en más sitios y creo que la relevancia histórica que tiene un estudio como este no puede quedar ajena a Diputación y tiene que entrar en coedición. Y como él te podría hablar de libros que se adquieren de poesía, libros de novela, libros para niños, se adquieren de todo tipo. ¿Cómo funcionaría esta coedición? Es decir, ¿un autor ya ha editado y ha publicado su libro? No, un autor propone a Diputación entrar en la coedición. Se estudia si el tema es de una relevancia y el estudio que se ha hecho sobre ese tema tiene la entidad suficiente. Evidentemente, Diputación, como te decía, no puede quedar ajena y entra en esa coedición. En esa coedición se adquieren un número de ejemplares de la tirada que se hace. En las adquisiciones normales hay dos modalidades, una son 25 y otra 50 ejemplares, dependiendo del interés que pueda tener el libro
el libro que se esté estudiando en ese momento para la provincia de Soria. Hablamos en este caso de la coedición, pero nos contaba también que había otras formas. Claro, la adquisición de ejemplares, que ahí cualquier autor de la provincia de Soria puede enviar su propuesta a Diputación para la compra de ejemplares. Vemos también aquí la importancia de dotar a las bibliotecas de toda la provincia de unos buenos fondos, de que estos libros y estos ejemplares se encuentren también ahí al alcance de todos los sorianos. Sí, por supuesto, estos libros tienen que estar en las bibliotecas, estos libros tienen que estar en la mano de cualquier soriano, estos libros tienen que estar en los bibliobuses que recorren toda la provincia y de esa manera, es lo que decimos, hay que mantener esas tradiciones, hay que mantener esas singularidades, hay que ser un poquito más sorianos. Hablamos ya de las publicaciones cuando estos estudios ya se han realizado, pero la investigación lleva a cabo también todo un proceso y en este caso encontramos 2 becas de investigación que se han concedido también, una centrada en el patrimonio de la propia institución y otra centrada en las tradiciones existentes en torno a la muerte. Pues sí, son 2 becas que llevábamos tiempo barajando, además ha coincidido, lo de Ánimas no tenía nada que ver con esta beca, pero ha coincidido en el tiempo y yo creo que tenemos que aprovecharlo, son de estas circunstancias que hay que aprovecharlas. La primera de ellas me hablabas, la del patrimonio, el patrimonio que hay dentro de Diputación es un patrimonio muy amplio, es un patrimonio que necesita ser estudiado, que necesita ser reconocido todo, pues lo primero para ponerlo en valor. Hay cuadros, hay esculturas, hay bienes muebles que necesitamos que estén catalogados y que estén clasificados para tenerlo todo en orden y todo puesto en valor, como te decía. ¿Hasta ahora no lo estaban? Sí están clasificados, pero no están estudiados de la manera que sería necesario. Evidentemente está hecho hace mucho tiempo, pero siempre hay nuevos métodos para hacerlo y hay que actualizar ese estudio del patrimonio que tenemos dentro de la propia Diputación, dentro del propio Palacio de la Diputación. Y la otra beca que te decía, que me comentabas, es la de los rituales de la muerte en la provincia de Soria. Son rituales que están muy cerca de la Noche de las Ánimas, la forma en la que se le celebraba las ánimas cuando yo era un niño no tiene nada que ver con la que hay ahora mismo, pero tenemos que recoger todo eso, es una obligación de la Diputación recoger todo ese pasado que tenemos, todas esas tradiciones que tenemos para que no se pierdan. Quizás sea una ayuda para el Festival de Ánimas el conocer un poquito más esto, pero seguro que va a ser una ayuda el convenio que o la propuesta que se ha hecho con Ánimas para poder estudiar un poquito más. ¿Estos estudios luego podremos verlos publicados? Ojalá que sí. Ojalá que sí. Si no los vemos publicados en papel, intentaremos que estén en digital, porque es una suerte que la gente, bueno, pues comente por la calle o que nos llegue la información de que hay muchas personas que consultan esa biblioteca digital de la Diputación de Soria, que consultan libros que ya estaban descatalogados y que ven de alguna manera ese ansia por conocer un poquito más Soria saciada. Como decíamos antes, que quizá nos dé pie a escribir una nueva historia o a realizar una nueva investigación. Por supuesto, siempre tenemos que hacer una revisión de la historia porque hay veces que nos hemos equivocado, que las cosas se han tergiversado de una manera y no son así. Entonces, poder tener ese campo para poder estudiar es fantástico. Bueno, hablábamos de muchas actividades culturales, 269 ni más ni menos, y vamos a destacar ya el último punto, que son esas subvenciones para las actividades que realizan los escolares cuando salen a la provincia. Porque en muchas ocasiones ya las tenemos asimiladas como una rutina normal, que nuestros hijos, que nuestros sobrinos, que vayan a distintos puntos de la provincia a descubrir el patrimonio que tenemos, pero todo esto lleva un proceso también para que se puedan llevar a cabo. Claro, para este fin se destinan un dinero para poder hacer viajes. Los colegios solicitan esos viajes a Diputación, los colegios de la provincia, evidentemente, que es el entorno donde Diputación tiene que actuar. Y ellos solicitan a Diputación y Diputación concede diferentes viajes a los lugares de la provincia de Soria. Son los museos propios de Diputación, son elementos, bienes de mucho interés que los alumnos tienen que conocer o otros singulares. ¿Cómo reciben los alumnos estas visitas? Los alumnos, fantástico. A los alumnos les encanta descubrir Soria. Además, son edades muy pequeñitas, son chavales muy, muy jóvenes. Y salir de casa sus primeros días, esas primeras excursiones les marca mucho. Y conocer su patrimonio, conocer su provincia, ahondar un poquito más en ese conocimiento de la provincia, yo creo que es fundamental. Estamos creando futuros sorianos que esperemos que se queden en la provincia de Soria.
Se siembra esa semilla, ¿no? Para defender la tierra y para sentirla como lo que es algo propio. Claro, por supuesto, por supuesto. La única manera de querer Soria es conocerla. ¿Qué retos tenemos ahora de cara a los próximos meses? Porque bueno, son muchas actividades, hemos hablado de que muchas de ellas se van a desarrollar en este periodo estival, animamos a que todos estén pendientes de todas las que se van a celebrar, pero en este área, en la Diputación, tampoco termina el trabajo. No termina el trabajo en Cultura en Diputación, no termina el trabajo. Me comentas de estas actividades, una vez que nosotros les damos el apoyo económico, quienes las lanzan son ayuntamientos y asociaciones. Una de las labores que tenemos es hacerles un apoyo estando presentes en algunas de ellas, visitándolas, viendo realmente el interés que tienen y darles nuestro apoyo con la presencia. Creo que es fundamental para que sigan haciéndose estas actividades. ¿Y qué mensaje dejaríamos a todos los sorianos que nos estén viendo en casa para que participen? Yo creo que argumentos hay más que de sobra, pero... Bueno, pues dejaríamos un mensaje que te voy a decir. Soria es cultura y la cultura la hacen las personas. Y si las personas no participan, la cultura se acaba. Pues Enrique, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche, por desgranarnos, grosso modo, estas actividades culturales, este trabajo de todas las asociaciones de las asociaciones que no queda ahí, sino también en los ayuntamientos, como hablábamos, esos pequeños ayuntamientos que hacen cultura y siembran esa semilla que luego germina en nuestra provincia. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a vosotros y cada vez que queráis aquí estamos para contaros lo que hacemos. Pues muy buenas noches. Buenas noches.